Bueno, muchachos, comenzando con el primer ejercicio que vamos a tomar de la tanda, tenemos uno que es con histéresis. Si me recuerdan, para que ustedes definan que un OPAMP está en retroalimentación positiva o negativa, tienen que ver la salida, que conecta la salida con qué entrada más o entrada menos, como en este caso tenemos, desde aquí, tenemos que se retroalimenta a una entrada negativa, así que lo más probable es de que este elemento esté en zona lineal. ¿Qué significa zona lineal? B más igual a B menos. Tenemos otro caso acá, salida del OPAMP, entrada positiva, así que el él está saturado, tiene retroalimentación positiva, así que él está en zona de saturación, que esto se lo conoce como histéresis, que eso es una ventana que tiene cierto ancho y se abre por algún lado o por el otro lado. Acá tenemos lo mismo. Retroalimentación positiva, lo más probable, lo de ley está en histéresis. Saturación, zona de saturación. Lo que vamos a tener aquí en esta salida va a ser o BCC o BEE, tal que BCC es 12 voltios y BEE es signo negativo aquí, menos 12 voltios. Entonces aquí voy a tener más o menos 12 voltios. Cuando esto es más 12 voltios, la corriente va desde aquí para acá, ¿verdad? En este transistor NPN, y lo que genera es de que ¿cómo se los explico para que sea más factible? Ok. Esto que está aquí es una simbología industrial de lo que sería un contactor con un contacto, que no es nada más que una bobina y un contacto, y esto en otras palabras es un relé. Así que cuando él esté en más VCC, por eso ni siquiera te ponen valor óhmico aquí de resistencia. Debe ser más o menos un K el valor de aquí, no debe ser más. Cuando él esté en más VCC, la corriente va en este sentido, y se activa la bobina, y esto hace que se vaya a conducción, ¿ok? Cuando esto está en menos VCC, la corriente intenta ir en este sentido, no permite el transistor, por lo cual él está como circuito abierto, y como está como circuito abierto, la bobina se mantiene sin alimentación, y esto se mantiene en su zona inicial, abierto. Entonces, cuando aquí tengo más VCC, podemos decir de que como esto se hace un corto, los 12 voltios le caen al ventilador, los 12 voltios de aquí, ojo. Entonces el ventilador está encendido. Y cuando tengo menos VCC, el ventilador está apagado. A leves rasgos es lo que pasaría con más y menos VCC. Acá que tengo, también voy a tener más menos VCC. Cuando estemos en más VCC, lo que vamos a tener es que esto se va a corto y tenemos que el foco está encendido. Y cuando tenemos menos VCC, el foco está apagado. Esa sería la zona de operación, el modo operandus de este circuito que está acá. Más allá de eso no interesa nada. Entonces ahora tenemos que ver qué es cada cosa, qué es lo que tenemos aquí. Entonces, para nosotros ver cómo esto está operando, hay que leer el circuito, o sea, qué es lo que me están dando, a ver si se logra deducir algo aquí. Dice, para el siguiente circuito, controle la temperatura de un proceso industrial que cumple las siguientes especificaciones. La hagan, determine, no sé cuáles son las especificaciones, porque no me dice las especificaciones, pero me dice determine la ganancia del amplificador no inversor, U1. Este es U1, está aquí. El primero PAM, y hay que sacarle la ganancia. Entonces vamos con el literal A. Vamos analizando U1. Vamos a por sí decir de que él tiene retroalimentación negativa, pues, ¿verdad? Y por ahí mismo te está diciendo que es un no inversor. Pero igual veamos. Tenemos neutro aquí
R5 de 1K, menos más por acá. Y tenemos acá, esto lo vamos a transformar a un punto de potencial, ¿ok? ¿Cómo lo transformamos? Tenemos el punto, vemos qué signo está tocando de la fuente. Está tocando el más, ¿verdad? De la fuente, entonces más. El valor de la fuente se llama BS. Ya, entonces aquí tenemos más BS. Este OPAN está alimentado entre BE y BSC, que sería menos 12 y más 12, da igual el orden, ¿ah? O sea, este más 12 puede estar arriba o puede estar abajo. Eso depende de la configuración de cada OPAN. Tenemos la salida BA. Tenemos una resistencia que da feedback, que se llama R6, de 9K. Y todo lo que está desde este punto hacia la derecha, o que no genera retroalimentación, se lo puede obviar como tal, ¿verdad? Se lo denomina como carga. Y aquí tenemos, esta es una configuración de un amplificador no inversor, pero igual si tienen dudas, lo más sencillo es B más igual a B menos, porque tenemos retroalimentación negativa, entonces aquí tengo BS, acá también tengo BS, ok. Planteo una corriente en este sentido, vamos a llamarla I6, y una en este sentido I5, y ya sabemos que la que pasa por el pin de OPAN es 0. Y podemos ver que I6 entra a este nodo y sale I5. I6 es igual a I5. De donde I6 la puedo calcular como BA menos BS sobre R6. Y esto es igual a BS menos 0 sobre R5. De donde nos interesa a nosotros sacar lo que sería el voltaje de salida, BA. Entonces despejamos BA. Y esto sería igual a R6 sobre R5, BS más BS, que esto es igual a R6 sobre R5 más 1, BS. Esto sería BA. De donde siempre tenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por un factor multiplicativo que se llama ganancia de voltaje, y puede haber un factor más B, que sería una constante. Entonces este es el voltaje de salida, este es el voltaje de entrada, esta es la ganancia de voltaje, que ya deberían de saber de que la ganancia de voltaje para un amplificador no inversor es la resistencia de retroalimentación R6 sobre la de entrada R5 más 1. Y no hay ningún desfase aquí. ¿Ok? Entonces eso sería el literal A. La ganancia del amplificador no inversor, que en este caso sería, evaluando, sería 9 sobre 1 más 1, queda 10. Esta es la ganancia de voltaje del amplificador, del literal A. B, los umbrales del comparador U2. Vamos a hacerlo esto acá a la derecha, simplemente copiar el ejercicio. No, U2 es el que está aquí. Tiene como entrada BA a R1, R2. Vamos poniendo aquí abajo. En la parte de aquí, en menos, tenemos más B3, ¿verdad? Tenemos de que la salida se llama voltaje B. Esto es 1K. Esto era 20K y esto era igual a 3 voltios positivos. Adicional, tenemos aquí a la derecha, esta es la salida. Esto es una carga, se conoce como carga, así como nosotros conocíamos inicialmente que esto era una carga para este OPAM. Entonces se lo desprecia para el análisis de la ganancia de voltaje como tal, ¿no? Y tenemos este circuito que está alimentado nuevamente entre VCC y menos VCC o B, que es lo mismo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Cuando hablemos de histéresis, siempre habíamos dicho de que lo primero que tenemos que hacer es sacar una expresión para B más y una expresión para B menos. Para B menos está claro, B menos es igual a B3, que es 3 voltios. Y para B más, pueden hacerlo por corrientes. Lo voy a hacer por corrientes y lo voy a, de aquí en adelante para los otros, los voy a hacer por superposición, que para mí es mucho más sencillo. Voy a poner una corriente que va en este sentido, llamada I2, y una que va en este sentido, llamada I1, y hacemos que por aquí pasa 0 amperios. I2 es igual a I1. I2 lo puedo calcular como voltaje B menos B más. Voltaje B menos B más sobre R2. I1 lo calculo como B más menos BA sobre R1. Tenemos esto. Y despejamos lo que me interesa. Me interesa despejar B más. B más sería igual a... Lo voy a despejar todo lo más directo posible. B más sería igual a BA por R2. BA R2 más BB R1 sobre R1 R2. Ya, esto sería B más. ¿Cómo lo voy a escribir yo acá? Esta es la forma de despejando esto, ¿ok? Yo recomiendo que tengamos que lo hagamos por superposición. Por superposición, ¿cómo lo tendremos que definir? Esta es una fuente y esta es otra fuente. Entonces primero funciona solamente BA y mido desde aquí hasta el neutro. El neutro sería acá. ¿Por qué? Porque como es superposición, la otra fuente se apaga. Entonces sería BA es igual a, perdón, B más es igual a BA por la resistencia de aquí a ese neutro, que sería R2, sobre la suma de las resistencias R1 R2. Y eso le sumo BB. Cuando funciona BB, este sería el neutro, así que de aquí para acá tenemos R1. Y la suma de las resistencias R1 R2 allá. Entonces el mismo denominador se suman así. Y es exactamente lo que tenemos acá abajo, por superposición. Las dos formas nos dan exactamente lo mismo. Y una vez que tenemos una expresión de B más y B menos, ya el resto ya es sencillo. Aquí tenemos que definir obviamente cuál es la entrada. Esta es la entrada, voltaje de entrada, y el voltaje de salida es este que está acá. ¿Sí o no? Así es como se comporta esto de aquí. Voltaje de entrada y voltaje de salida. Ahora, una vez que tengamos definido voltaje de entrada y voltaje de salida, vamos aquí. Decimos, si el voltaje de entrada VA tiende a infinito, entonces esto causa que B más y B menos cumplen cierta relación, y esta relación que está ahí hace que mi voltaje de salida sea igual a más o menos VCC. ¿Ya? Entonces veamos. Vamos a ver de las dos formas. Si BA tiende al infinito, BA está aquí, este valor va a ser infinito positivo. Infinito positivo más cualquier cosa sigue siendo infinito. Dividido para cualquier cosa sigue siendo infinito positivo, así que B más va a ser infinito positivo. B menos va a ser cualquier cosa. ¿Y quién va a ser mayor? Obviamente B más, ¿verdad? Porque B más es un infinito positivo. Y si gana B más, la salida tiene que ser el del mismo signo, más VCC, que sería más 12 voltios. Vamos a ponerle más VCC nomás. Si lo quieres ver por acá, si este voltaje es súper infinito, por divisor de voltaje, él tiene que quedar un valor súper infinito. Súper infinito en comparación con cualquier cosa, gana este pin, gana B más. Bueno, una vez que tengamos eso, entonces evaluamos. B más mayor que B menos. B más es esto que está aquí, que sería BA R2 más BB
BB sería actualmente BCC positivo, R1 sobre R1, R2, mayor que B menos. B menos es B3, o 3 voltios directamente. Despejamos esto, nos queda que BA va a ser mayor que 3 veces R1 más R2, menos BCC R1 sobre R2. Dándole los valores respectivos, nos queda que BA va a ser mayor que 3 veces R1 más R2. Estamos hablando de la suma de esto, 21. BCC era 12. R1 es 1. R2 es 20. Estamos hablando de mayor que 63 menos 12 sobre 20. Y esto es 2.55. O sea, BA mayor que 2.55 voltios. Eso tendríamos con el primer límite, si BA tiende al infinito. Ese sería el primer umbral. Segundo umbral sería si BA tiende a menos infinito, entonces B más B menos, voltaje B va a ser tanto. Si BA tiende al menos infinito, esto es menos infinito más cualquier cosa, sigue siendo un voltaje muy negativo. Muy negativo, digo, para cualquier cosa sigue siendo un voltaje muy negativo, y 3 voltios, ¿quién es mayor? 3 voltios, ¿verdad? Considerando magnitud y signo, ¿sí, no? 3 voltios es mayor que un voltaje muy negativo, entonces gana B menos. Como gana B menos, la salida de esto de aquí es menos 12 voltios menos BCC. Y vamos a respetar la relación. La relación dice de que B más tiene que ser menor que B menos. B más es BA R2 menos BCC R1 sobre R1 R2. Y esto es menor que B menos, que es 3 voltios. Despejamos aquí BA. Y nos queda que BA es menor que 3 veces R1 más R2 más BCC R1 sobre R2. Y esto nos queda que BA es menor que, dando los valores respectivos, nos queda menor que 3.75 voltios. Una vez que tengamos ambos valores, vamos a realizar la gráfica. Bueno, estos son los umbrales, lo que me está pidiendo ahorita. El literal C me pide la gráfica de BA versus BB, indicando el modo de operación del ventilador. ¿Ok? El literal C sería la gráfica, ¿no? Ok, tenemos voltaje de salida BB, voltaje de entrada BA. Ponemos los umbrales, 2.55, 3.75. Tenemos de que las salidas pueden ser más 12 o menos 12. Y comenzamos con una condición cualquiera. Comencemos con la primera. Si BA tiende al infinito, BB es 12 voltios. Si BA tiende al infinito, BB es 12 voltios. Comenzamos aquí.
Y esto se va a mantener siempre y cuando BA sea mayor que 2.55. O sea, se va a mantener así. Aquí cambia, ¿no? Aquí BA es mayor que 2.55. Si disminuye de 2.55, cambia de saturación. Y si sigue disminuyendo, se mantiene con la nueva saturación negativa. Esto sería lo primero. Ojo que la trayectoria va así. Vamos disminuyendo, pues, ¿verdad? Para la otra condición sería la de aquí. BA tiende a menos infinito, BB es menos BCC. Acá. BA está en menos infinito, BB es menos BCC. Y se va a mantener esto siempre y cuando BA sea menor que 3.75. Este es 3.75, así que hasta ahí se va a mantener. Pasa de ahí, cambia de saturación. Sigue subiendo, se va para acá y esta es la trayectoria. Y vamos en este camino. ¿Ok? Y esa sería la ventana de histéresis. Funcionamiento ya está explicado acá. Con más VCC el ventilador on, con menos VCC el ventilador off. O sea que aquí ponemos que en todo este camino, el ventilador está encendido y en todo el camino abajo, el ventilador está apagado. O sea, en otras palabras, ¿qué? Si esto baja de más infinito cualquiera hasta 2.55 voltios, el ventilador se mantiene encendido. Si baja de 2.55 se apaga y se mantiene apagado desde 2.55 hacia la izquierda o desde 2.55 hacia la derecha, pero sin pasar 3.75 voltios. Pasa de 3.75 y se vuelve a encender. De aquí a la derecha se mantiene encendido y de aquí hacia la izquierda se mantiene encendido siempre y cuando DA no baje de 2.55. Algo que está de decir aquí es que este código está mal. Esto es LM35 y este es un sensor que te da una sensibilidad de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Así que si esto lo transformamos con una ganancia de 10, aquí tenemos 100 milivoltios por cada grado centígrado, que esto igual a 0.1 voltio por cada grado centígrado. Así que si estamos hablando de 2.55 voltios, estamos hablando aquí en temperatura de 25.5 grados centígrados. Si estamos hablando acá de 3 voltios, estamos hablando de 30 grados. Si estamos hablando acá de 3.75, estamos hablando de 37.5 grados. Así que esto, si te piden que lo pongas la escala de temperatura, esto es 25.5 grados y esto es 37.5 grados. ¿Ok? Eso en el caso que te pidan las escalas de temperatura o que la explicación te la pidan por temperatura. No sé cómo cómo la piden, pero eso ya es usando los datos del sensor, transformándolo. Eso sería el literal C. El literal D y el E es lo mismo de lo que hemos hablado en el B y el C, así que vamos a hacerlo eso de ahí. Vamos a ver cómo nos queda. Ojo de que esta configuración es de histéresis inversora y esta es histéresis no inversora. ¿Por qué? Porque la entrada entra en el pin no inversor, histéresis no inversora. La entrada entra por el pin inversor, histéresis inversora. ¿En qué se diferencian? Se va a diferenciar simplemente en la ventana. La ventana aquí es
antihoraria. Para la histéresis inversora, la ventana es horaria. Es lo único que se diferencia. Obviamente las ecuaciones cambian un poquito, pero como yo no les estoy dando ecuaciones directas, yo las estoy deduciendo porque es para mí es lo más rentable deducirlas para no aprendérmelas. No nos va a afectar en nada. Entonces voy a poner acá al lado el circuito que tengo que analizar. Sería, en este pin hay más de 9 voltios, que sería 2.6315 voltios. R7 de 1K. R4 de 19K. Más menos. BA es la entrada. BC es la salida. Y se está alimentado entre más y menos SC. Literal D. Entonces, expresión para B más, expresión para B menos. B menos es igual a BA. B más va a ser igual a 2.6315 voltios multiplicado por esta resistencia R4, más la suma de ambas resistencias R3, R7 más R4. A ver si los nombres están bien. Sí. Más BC multiplicado por la resistencia opuesta, que sería la de acá, por R7, sobre R7 más R4. Tenemos eso, y decimos si BA tiende al infinito, si este voltaje es súper positivo, B menos va a ser mayor que cualquier cosa, gana esto, entonces el voltaje C, que es la salida, va a ser igual a menos BCC. Si te das cuenta, esta condición es opuesta. Voltaje más infinito, salida menos BCC. Aquí era voltaje más infinito, salida más BCC. ¿Ya? Entonces esto nos dice que 2.6315 por R4, R4 vale 19K, más BC, que es la salida, por R7, que vale 1K, sobre la suma de ambos, que sería 20K, menor que B menos. B menos es BA. ¿Cuánto vale BC? Ahorita BC vale menos BCC. Y aquí está la comparación. BA tiene que ser menor que tanto. BA menor que 1.9 voltios. Primera condición. Segunda condición. Si la entrada BA tiende a menos infinito, entonces B más va a ser mayor que B menos, o sea, la condición opuesta. Por ende, BC va a ser igual a más BCC. Entonces se traduce en 2.6315 por 19K más BCC por 1K sobre 20K mayor que BA.
Este es 12, y me queda que vea 3.1. Esto es literal D, y el E sería la gráfica. La salida se llama BC, la entrada se llama BA. Los umbrales son 1.9, 3.1, y la gráfica sería la siguiente. 12 menos 12. Veamos esta condición. Si BA tiende al infinito, BC es igual a menos BCC. BA tiende al infinito, BC es igual a menos BCC, siempre y cuando BA sea mayor que 1.9 voltios, o sea, hasta aquí. Hasta aquí vamos a estar en menos BCC. Si nos movemos más a la izquierda, ahí sí se deja de cumplir. Y esta es la trayectoria. Comenzamos en más infinito, vamos a disminuir. Ok, tenemos esto. Ahora vamos al otro caso. Si BA está en menos infinito, BC es igual a más BCC. BA está en menos infinito, BC es igual a más BCC, estaríamos acá. Y esto se va a mantener siempre y cuando BA sea menor que 3.1. O sea, hasta aquí. Disminuyo. Si paso, cambio por acá. Y vamos así. Como tal, esta es la nueva ventana de histéresis. Sentido horario, porque es un no inversor, perdón, es un inversor. Estos son los umbrales y como ya habíamos definido al inicio, si la salida es más BCC, el foco está encendido. Si la salida es menos BCC, el foco está apagado. ¿Ok? Entonces, foco encendido en todo este camino. Foco apagado en todo este camino de acá. El foco lo que hace es calentar el sistema y el ventilador lo que hace es enfriar el sistema. Entonces, si ustedes quieren hacer un análisis un poquito más profundo, podemos decir lo siguiente. Asumamos la siguiente condición. Que la temperatura inicial es muy baja, muy alta. Vamos por acá. Como estamos por acá, el foco tiene que estar apagado para que no caliente y el ventilador tiene que estar encendido para que enfríe. Si enfría, la temperatura baja. Baja hasta 37.5 grados, no hay nada que ver aquí porque sigue bajando. Baja hasta donde debería cambiar en 25.5 grados. Pero si te das cuenta, mientras va bajando la temperatura, el de acá también va bajando. Pasa en 31 grados, no pasa nada. Y de aquí nos vamos a 19 grados. Todavía no llegamos a 19, nos quedamos en 25.5 grados. ¿Qué es lo que pasa aquí? 25.5 grados, la temperatura bajó y se apaga el ventilador. Si se apaga el ventilador, deja de enfriar. Está apagado el ventilador, está apagado el foco porque todavía él se enciende en 19 grados. Y como vamos así, posiblemente por convección, esto se mantiene enfriando un poquito más, se enfría un poco más y la temperatura baja. Baja hasta 19 grados y una vez que pasa 19 grados, que baja a 19 grados, se enciende el foco. El foco se enciende, lo cual va a hacer que obligatorio la temperatura aumente. Sube la temperatura, sube esto a la derecha, pasa de 25 grados la temperatura a 25.5, entonces no pasa nada porque él se enciende en 37.5. Sigue esto calentando hasta 31 grados. Pasa de 31 grados, se apaga el foco, o sea, deja de calentar, pero el foco, como son de esas bombillas de 100 vatios, lo más probable es que siga calentando por remanencia.
Y esto va a seguir calentando hasta que pase a 37.5 grados y este obliga a que se encienda el ventilador y se mantiene, se vuelve a enfriar, se enfría y así como el inicio. Y así es como funcionaría este sistema. Tienen que sacar los umbrales, interpretar. No creo que tengan que hacer una ¿cómo se llama? Una explicación tan detallada como la última que les acabo de dar. Simplemente poner esto, pero así es como interactúa un sistema general por histéresis. Este sería el primer ejercicio, muchachos.